Dios le bendiga, hermanos. Hoy estaremos hablando sobre la reacción humana ante la autoridad divina. Me acompaña el hermano Jaciel. Hermano Jaciel, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan. Un gusto estar aquí compartiendo este momento junto a ti y con toda la sintonía que esté conectada en este momento. Como idea central, ¿cuál sería la que tendríamos para hoy? Según tenemos aquí, dice, no basta estar de acuerdo y decir sí, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Como texto audio tenemos, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. La base bíblica para este tema estará en Mateo 21, del 23 al 32. Y lo leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí y diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve ahora a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Pues analizando este tema de la reacción humana ante la autoridad divina, hermano Jaciel, ¿qué piensas de este tema? Pues dando así un pequeño como resumen respecto a todo el tema, yo diría que podemos ver solo el tema, el nombre del tema. A veces como humanidad tenemos una reacción que es totalmente contraria a lo que debería ser una autoridad divina, lo que Dios nos enseña a través de su palabra y a veces decimos de que, oh Dios, que quisiéramos hacer tu voluntad y terminamos como teniendo una reacción contraria a querer hacer eso. Y algo que me pone a pensar este tema es que muchas veces la reacción que muchas personas tienen ante la autoridad divina, que es Cristo, es desafiante, que es lo que podemos ver aquí con los fariseos que desafiaban a Jesús y no tenían ese respeto, y muchas veces esa es la falla que hoy en día se puede ver, que no hay ese respeto por esa autoridad divina. Así es. Y vemos también en la introducción al tema donde nuestro maestro Jesús les hace como pregunta y argumentos a estos maestros judíos, y vemos que ellos quedan como en una posición donde se ven como que son unas personas ignorantes, hipócritas y personas desobedientes. Por ejemplo, donde dice como el tema importante era del caso de Juan el Bautista, vemos ahí que él lo cita y hace ver ahí de una manera estratégica que los fariseos se quedaron como un poco ahí enredados en su propia trampa cuando le hacen esta pregunta al maestro, tratando de como ver qué respuesta él les daba respecto a lo que le preguntaron. Así es, esta lección nos introduce a la última semana del ministerio de Jesús antes de su muerte. Para una mejor cronología de estos hechos, hay que tomar en cuenta la versión de Marcos 11, 1 al 33. 2 días antes había hecho una entrada triunfal a Jerusalén. Después de estar en el templo, había regresado con sus discípulos
a pasar la noche en la pequeña población de Betania. El día siguiente volvieron a Jerusalén. Al llegar al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambiadores de dinero. Muchos comentaristas prefieren este orden de Marcos porque presenta los incidentes de modo que revela un aumento en la demostración de la autoridad de Jesús. Estos hechos autoritativos de Cristo provocaron los celos y el temor de los miembros del Sanedrín o Concilio de los Judíos. Es todos los detalles de la palabra autoritativa de Jesús que crea una separación entre él y los fariseos. Siendo ellos maestros judíos, no importando su nivel, Dios demostraba una autoridad divina sobre ellos, la cual ellos debieron haber respetado y entendido desde el primer momento. Podemos ver que también hay una fuerza impactante de la verdad. No cabe duda de que estos astutos enemigos de Cristo esperaban que Él dijera que había realizado todas estas cosas con el derecho que tenía como hijo de Dios. Eso hubiera bastado para arrestarlo bajo la acusación de blasfemia por creerse divino. Por el contrario, su respuesta fue un interrogatorio a las consecuencias de sus atacantes. Vemos que él dice el bautismo de Juan, de dónde era. Eso hubiera bastado para arrestarlo bajo la acusación de blasfemia por creerse divino. Por el contrario, su respuesta fue un interrogatorio a la conciencia de sus atacantes. Por ejemplo, vemos ahí donde él ya trae y dice el bautismo de Juan, de dónde era. Les hace una pregunta, ¿del cielo o de los hombres? Refiriéndose al Señor a tratar con la conciencia de ellos y ponerlos en un punto en donde no sería tan fácil para ellos poderle contestar. El problema consistía en que si admitían que el bautismo y el mensaje de Juan venían de Dios, entonces se declaraban culpables de dos faltas. 1. No haber acudido al llamado del arrepentimiento del profeta. Y 2. No haber recibido a Jesús, a quien Juan presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Podemos ver la referencia en Juan 1, 29 al 37, donde habla que nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. Por otra parte, si decían que Juan había sido un falso profeta, el pueblo se volcaría contra ellos, porque todos tienen a Juan por profeta. Vemos en esta parte que si ellos admitían que Juan era el pueblo, pues mucha gente y muchos seguidores que habían ahí, pues se volcarían contra ellos. Podemos ver que ante la situación en la que se encontraban estos fariseos y acosados pues por tanta presencia y la autoridad de Cristo, pues los falsos guías espirituales se tuvieron que como escudar en la mentira. En el versículo 27 ellos respondieron y dijeron, no sabemos. Mas tanto Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero en el versículo 28 Jesús nos trae una parábola de los dos hijos, y trayendo esta parábola a nuestros días podemos ver que también muchas veces ocurre y sucede también de la misma manera, en donde a veces hay hermanos o personas que como que se negaran a lo que el Señor pide de nosotros, diciendo como por ejemplo, Dios tiene un llamado con alguien y esta persona dice, ¿sabes qué? No, estoy muy cómodo, estoy demasiado cómodo en mi trabajo, estoy demasiado cómodo en mi hogar, tengo tiempo para compartir, para pasear, etcétera, pero Dios trata con la persona, Dios trata con el hermano y viene a arrepentirse y dice, ¿sabes qué? Obedezco al llamado de Dios, realmente Dios tiene un trato conmigo y Dios quiere que salga su obra, o Dios quiere que esté en un liderazgo, y se arrepiente. Y vemos que esta parábola del Señor la podemos también tener como en estos días, y vemos eso de que a veces nos arrepentimos y obedecemos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y con nuestros corazones, como en la otra parte de la parábola que dice que responde que sí, pero no va. Uh-huh. Entonces
El llamado es para todo el que nos escucha y para nosotros como personas que de repente tenemos ese llamado de parte de Dios, y aunque parecería para muchos que es fácil, pero no es fácil, porque a veces tienes que salirte de tu comodidad. Tienes que salirte de poder hacer algo que por lo menos tú haces con tus amigos, o te vas a ir a jugar, o tienes algún tipo de trabajo extra y tienes que decir no y ir a hacer la obra que nos demanda el Señor que hagamos. Ya sea a evangelizar, ya sea a predicar, ya sea a ir a un ayuno, a una oración. Es algo que hay que tomar en cuenta y quizás ponerlo como prioridad en nuestras vidas. También vemos en esa parte donde el muchacho promete en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo trajo, él responde o da una expresión diciendo: yo sí voy, Señor. No solo era una forma respetuosa, sino también prometedora. Sin embargo, él sabía en su interior que no tenía la menor intención de hacer lo que su padre deseaba. Hoy en día a veces ocurre mucho esto, en donde hay mucha gente que prefiere aparentar en ser reales, prefieren mostrar algo que quizás no son, y es como que algo que realmente debilita no solo a la persona en sí, sino a quizás toda la congregación a veces. Y podemos ver cómo es que las parábolas siempre se pueden como acoplar a nuestros días. Exactamente. Hay un refrán que dice: a todos podemos engañar menos a nuestra conciencia. Los principales sacerdotes y los ancianos que vinieron a molestar al maestro no pudieron engañar a sus conciencias. Cuando Jesús les preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, tuvieron que admitir que el primero. Si hubieran sabido lo que les esperaba, quizá hubieran recurrido nuevamente a una pretendida ignorancia y hubieran dicho: no sabemos. Si hubieran sabido lo que les esperaba, quizá hubieran recurrido a decir: Señor, no sabemos. Pero fue su propia ignorancia y su propio orgullo que les trajo el fin. Vemos en el versículo 31, en la última parte del versículo contiene la aplicación de todo el mensaje en 3 ideas importantes. La primera que hace es identificar a los publicanos y a las rameras con el primero de los hijos. Pero lo importante es que de esta gente Jesús dice lo mejor: ellos van delante de vosotros al reino de Dios. En otras palabras, no importa el pasado de una persona, sino la gracia divina que ha transformado en una nueva criatura y participante del reino de Dios. Por otro lado, no se les está cerrando la puerta a los enemigos de Jesús. Únicamente les dice que los que eran vistos por ellos como más malos habían entrado antes que ellos al reino de Dios. Mateo 3, 5, 6 y Juan 3, capítulo 3, versículo 3 y 5. Ya en la conclusión de esta bella parábola, Jesús explica sobre qué bases los pecadores y las rameras les llevan la delantera en el reino de Dios a estos falsos religiosos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, es decir, que Juan vino con el mensaje de justicia, anunciando que el arrepentimiento es el único medio para la salvación. ¿Así es, hermano Jaciel? Amén, así es. Pero los únicos que reaccionaron de esta manera positiva fueron precisamente los que no solo eran pecadores, sino que reconocieron su condición y obedecieron a Dios. Igual que el primero de los hijos de la parábola, estos eran malos, pero luego se arrepintieron y aceptaron el llamado divino. En cambio, los del concilio, los fariseos y otros judíos no aceptaron el desafío del profeta porque se consideraban justos y limpios. Por eso, el Señor les reprocha: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los incrédulos de hoy no pueden negar el ejemplo de millones de personas que se han arrepentido de sus pecados y luchan por obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanos Jaciel, danos un resumen para concluir este tema y orar por los hermanos. Como resumen de todo este bello estudio, vemos que Jesús narra una parábola. Los religiosos que se encontraban allí
sobre los dos hijos, que el primero era malo porque cuando su padre le pidió que fuera a trabajar en su viña, se negó rotundamente, pero sin embargo más tarde se arrepintió y fue. Y en otra parte, el otro era un hipócrita porque con una sonrisa a flor de labios prometió hacer todo lo que su padre le mandó, pero no hizo nada. Jesús comparó con el primero a los publicanos y a las rameras, porque habían oído el mensaje de Juan y se habían arrepentido. En cambio, los fariseos y sacerdotes eran tan hipócritas como el segundo, porque prometían y no cumplían, y así hay muchos en la actualidad. Cuando oyen la palabra de Dios se sienten motivados y prometen obedecer la palabra de Dios, pero cuando salen de la iglesia sucede todo lo contrario. Así que, hermano que me escuchas, es importante entender un poco más sobre la autoridad divina de Cristo, identificarse con uno de los hijos de esta parábola y poner en acción para realizar de inmediato la voluntad del Señor siempre. Pues ya para concluir, le damos gracias a Dios por este tema y a cada uno de ustedes que han sido parte y que escuchan este podcast. Les invitamos para el próximo que se conecte, que nos sintonice, esperando que sea de gran bendición para su vida. Sin más, vamos a hacer una oración para dar por concluido este tema. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí reunidos y poder estudiar tu palabra, poder llevar, Señor, ese mensaje, Señor, y poder traer un poco de explicación respecto a tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día podamos, Señor, aprender más juntamente contigo, Cristo, y que podamos ser de edificación para todos aquellos que nos escuchan en esta hora, Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.